Hola, hola, estamos ya aquí en el cuarto video de este podcast de AWS. Estoy aquí con Mauricio, que es el duro de la nube. Mauricio, ¿cómo has estado? Hola, hola a todos, ¿cómo va? Bien, bien, afortunadamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de tres temas. Uno que va a ser los modelos en la nube que ofrece Amazon. Vamos a hablar de AWS Lambda y vamos a hablar de RDS. ¿Qué son las bases de datos que ofrece Amazon? Entonces, bueno, arrancamos con los modelos que en la nube que ofrece Amazon, que básicamente son tres. Aquí les voy a mostrar en el video. Bueno, entonces tenemos este que es infraestructura como servicio, tenemos el de plataforma como servicio y el de software como servicio. Básicamente la diferencia que tienen esos tres es qué tanto debe administrar el cliente y qué tanto administra Amazon. Por lo menos en el caso de la infraestructura, Amazon no administra nada, sencillamente nos da el servicio de donde está la infraestructura y nosotros como cliente debemos administrar todo. Un ejemplo de esto son cuando compramos servidores virtuales, donde nosotros somos los encargados de si hay que agregarle parches al sistema operativo de la máquina virtual, si queremos instalarle aplicaciones, si queremos correr backups, respaldo, todo eso. Entonces, todo eso nos encargamos nosotros. Amazon no se encarga de nada. Entonces, aquí simplemente nos están dando la infraestructura y nosotros nos encargamos del resto. Vamos al de plataforma como servicio. En este caso, ya Amazon entra a administrar una parte. Aquí les voy a mostrar un dibujo de cómo está eso. Aquí vemos pues lo que les decía ahora de la infraestructura. Nosotros administramos toda esta parte y Amazon simplemente pues se encarga de la parte donde están los servidores, donde se virtualizan, pero ya nosotros nos encargamos del resto. Con la plataforma, nosotros nos encargamos de los datos y de la aplicación, pero Amazon nos ayuda esta vez ya con esta parte que es por lo menos colocarle parches al sistema operativo, configurarlo, dejarnos ya todo listo. Aparte pues de virtualizar, porque pues recordemos que en Amazon la mayoría de cosas son virtualizadas. Tienen algunos servicios donde no, pero la mayoría sí. Y el último que ofrece Amazon, que es el software como servicio. Como ven aquí, ya Amazon nos ofrece pues todo. Nosotros solamente colocamos el código que queremos ejecutar. Un ejemplo de esto es lo que vamos a ver ahora de Lambda, donde nosotros solamente le damos el código, pero ya nosotros no nos encargamos ni de instalar software, sistema operativo, parches, no hay que administrar algo así como de datos o cosas así, no, nada. Sencillamente ponemos lo que queremos ejecutar y ya se encarga Amazon de hacer el resto. Este otro que nos muestra el gráfico es cuando nosotros tenemos pues la infraestructura dentro de nuestros propios data center. Pues nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Pero pues obviamente Amazon esto no es un servicio de ellos, sino que es como la comparación de qué pasaría si tenemos en Amazon o qué pasaría si lo tenemos por nuestra cuenta. No sé, Mauro, si querés aportar algo ahí. Sí, digamos que allí es importante tener en cuenta que esta flexibilidad a través de los diferentes modelos de despliegue en la nube nos permite planear nuestra estrategia para mover la infraestructura de una empresa hacia la nube en pequeños pasos. Inicialmente, digamos que tenemos el servidor en la empresa, entonces para hacer el proceso menos doloroso, lo que hacemos es utilizamos infraestructura como servicio. En ese caso, lo que hacemos es que tenemos instancias de EC2 que lo que nos permiten es ejecutar las mismas aplicaciones que teníamos en el servidor Windows, en el servidor Linux.
Luego, cuando nos cambiamos a plataforma como servicio, lo que hacemos es que comenzamos poco a poco a eliminar la dependencia que tenemos de encargarnos nosotros mismos de hacer mantenimiento, las rutinas comunes en los servidores y comenzamos a subir un poquito más en la escala. Por ejemplo, decimos, ya no vamos a utilizar una base de datos, no sé, Postgres que nos encargamos nosotros de administrar, sino que vamos a comenzar a utilizar una base de datos que sea la que vamos a hablar después, que es RDS, que es administrada por Amazon. Y finalmente, cuando llegamos al último paso, lo que hacemos es que eliminamos el resto de los puntos que teníamos que encargarnos nosotros de la infraestructura, como las aplicaciones. Y por ejemplo, las aplicaciones que teníamos antes que correr en un servidor Windows, en un servidor IIS, lo que hacemos es que lo eliminamos y utilizamos servicios ya proveídos por Amazon, tales como API Gateway y Lambdas para ejecutar los mismos cómputos que estábamos haciendo anteriormente con el servidor Windows. Sí, básicamente lo que nos ayuda, sobre todo el software como servicio, es quitarnos toda esa carga operativa que a veces tiene, pues cuando tenemos un área de operaciones o de infraestructura, porque ya no vamos a necesitar configurar esas cosas. Entonces nos quitamos esa parte y nos concentramos solamente en lo que necesitamos realmente del negocio. Vamos a continuar ahora con AWS Lambda, que es un servicio que ofrece Amazon para ejecución de código. Entonces, pues aquí vemos como las características principales que nos ofrece Amazon, que es que se puede ejecutar el código sin necesidad de administrar servidores, lo cual quiere decir de que no necesitamos crear una máquina, un ejemplo, una máquina Windows, Linux o lo que utilicemos para poder ejecutar eso. O sea, sencillamente necesitamos solamente nuestro código y listo. Eh, Aquí pues nos da pues cómo debemos hacer eso, que es cargar el archivo como un zip o una imagen de contenedor. Entonces, podemos sencillamente, si tenemos un ejemplo, si nuestro código es simplemente un archivo, hasta podríamos simplemente copiar, pegar el contenido del archivo dentro de la página de administración de la Lambda y ya. Dentro de la página de administración de la Lambda nos da un editor de código por si queremos hacerlo directamente ahí, o sea que realmente es muy sencillo. Si vamos a hacer pruebas o eso, no tenemos que ponernos a hacer mucha cosa. La lambda, muchas veces puede pasar que, un ejemplo, utilicemos librerías que son dependencias que usamos. Como un ejemplo, si estamos en Node.js, podemos descargar módulos por npm. En ese caso, todos esos módulos que descargamos, pues también se deben cargar en la lambda, porque pues él simplemente ejecuta lo que tenga como código que se ha agregado a la lambda. Por eso debemos cargar todo. Hay algo a tener en cuenta. La lambda tiene un límite para cargar código, un límite de tamaño. Cuando lo superamos, nos da una opción y es cargar el código en S3, que es el que habíamos visto, que es donde cargamos archivos en un bucket. En este caso lo que hacemos, cargamos el zip allá y desde la lambda le decimos que vamos a utilizar ese código que está en el otro lado. Entonces hay varias opciones para tener el código. Otra cosa muy buena que tiene Lambda es que soporta bastantes lenguajes de programación. Aquí pues en el ejemplo nos da apenas 4, pero pues tiene más, también tiene, hasta donde recuerdo, también estaba .NET. Aquí nos muestra Node, Python, Go, Java. No sé, Mauro, si vos recordás otro. Yo me acuerdo de .NET, pero no sé si haya más. Sé que había varios. Sí, acá estoy revisando la página, dice Node.js, Python, Java, Ruby, C Sharp, Go y PowerShell. No, tiene bastantes opciones. Así de esa forma, pues sí, igual nosotros podríamos hasta combinar. Un ejemplo, tenemos un equipo de desarrollo que trabaja en Python y otro que trabaja en Node.
no hay ningún problema porque como cada lambda es independiente, pues un grupo podría trabajar en su lenguaje y otro en el otro. Obviamente esto ya depende de lo que la empresa tenga como sus políticas, pero no hay ningún inconveniente en que se mezclen lenguajes porque cada lambda, cada ejecución de lambda es independiente. Aquí también podemos ver casos de usos. Por lo menos en este caso nos da un ejemplo con una aplicación web. Eh, Aquí nos da de que se pueden escalar y desescalar verticalmente de forma automática y se ejecute una configuración en varios centros de datos. Este caso pues está hablando más de copias y redundancia de datos que tienen, que no se necesitaría pues una máquina para eso, sino simplemente una función. Un ejemplo, otro caso de uso que se puede usar es un ejemplo, yo necesito enviar correos a clientes. Sencillamente Lambda puede ir directamente a una base de datos, consultar el listado de correos y generar todo eso. O sea, tenemos varias opciones. En este cuadro que sigue nos muestra cómo se cobra. Como pueden ver, tenemos bastantes ejecuciones, 1 millón de solicitudes gratuitas al mes. Entonces, y el tiempo de computación, ¿no? Este tiempo de computación se define en lo que se demore la lambda ejecutándose. Porque, un ejemplo, si hacemos una lambda que tiene muchísimos pasos, pues puede que se demore 2, 3 minutos, así como puede haber lambdas que sea cuestión de segundos, 10, 15 segundos, hasta menos. Entonces, todo eso va a depender de cómo construyamos pues, nuestra función. Bueno, otra parte que es muy buena que tienen las lambdas es el tema de los layers. Como vemos aquí en el gráfico, nos muestra cómo funciona, o sea, cómo es la función como tal. Entonces vemos que tenemos el código de la función y las dependencias, pueden haber archivos de configuración y lo demás. Entonces en este ejemplo nos muestra dos funciones y ambas tienen pues las dependencias, las configuraciones y todo. Este ejemplo es cuando no usamos layers. Mientras que en el de abajo ya sería con un layer y aquí lo que hace es que ambas funciones van a reutilizar el mismo layer. Quiere decir de que no vamos a necesitar cargar esas dependencias por lambda ni archivos de configuración, todo lo que tengamos. Con esto que nos ahorramos, pues va a ser tamaño de las funciones, porque un ejemplo, si tenemos 100 funciones y todas tienen unos archivos de dependencia, pues esos archivos, si no usamos layers, se van a tener que cargar 100 veces. Mientras que si usamos layers, vamos a tener las 100 funciones y solamente vamos a cargar esos archivos una vez y las 100 lambdas van a utilizar el mismo archivo, o sea, el mismo layer donde están las dependencias. Entonces, por ese lado es un ahorro. Segundo, pues, si tenemos todo configurado con un pipeline de integración, pues va a ser más rápido porque no va a tener que generar esas dependencias 100 veces, sino una vez. Y el layer funciona muy parecido a una función. A la final el layer es como otra función, sencillamente que da la opción de que sea incluida en las demás como una dependencia. Entonces, no va a cambiar pues como mucho en cuanto a lo que vamos a hacer. O sea, si estamos programando en Node.js aquí y necesitamos generar una función de configuración o algo, va a ser igualita la función. Si necesitamos agregar módulos de NPM, lo mismo, se descargan, se crea la carpeta de módulos y sencillamente se incluyen en el layer. Otra cosa que tiene el layer es que se puede versionar. Si por lo menos, no sé, tenemos actuales funciones utilizando tal configuración y necesitamos hacerle un cambio a la configuración o a las dependencias, podemos hacer el cambio en el layer, colocarle una nueva versión
Y eso que implica que si las funciones que actualmente están usando el layer aún no están preparadas para la nueva versión, van a seguir utilizando la que tenían sin problema. Y ya cuando se logre el cambio que se requiere, sencillamente actualizamos las funciones o las lambdas a la nueva versión. Y podríamos incluso estar combinados. Ciertas lambdas usar una versión y otras lambdas usar la otra, dependiendo pues cómo se vaya manejando nuestra aplicación. Listo, por ahora eso es todo con respecto a las lambdas y las lambda layers. Ahora vamos a hablar de las capacidades que tiene AWS para almacenar datos. Obviamente para eso hay varias características dependiendo del tipo de almacenamiento que necesitemos o dependiendo del tipo de engine que necesitemos. Hablemos inicialmente de las bases de datos relacionales. En Amazon este servicio se llama Amazon RDS, Amazon Relational Database Service, y lo que nos permite es tener una instancia o múltiples instancias de una base de datos dependiendo del motor que necesitemos, hosteada en RDS. Para eso vemos que hay varias opciones. Ellos permiten, por ejemplo, tener multi-AC, múltiples zonas de disponibilidad. Podemos tener instancias que son readers and writers, significa que vamos a tener lectura o escritura optimizada. Vamos a tener también instancias que pueden ser basadas en Graviton3. Esta es una plataforma de hardware de AWS que nos permite ser mucho más eficientes tanto en administración de energía como en procesamiento y vienen a un costo reducido. Y obviamente, dependiendo del tipo de capacidad que necesitemos, podemos definir cuál es el tipo de instancia que vamos a utilizar. Y aplican los mismos tipos de instancias que anteriormente hablamos en un video pasado. ¿Los mismos de Entonces, S2? sí, de ellos hay una combinación en la cual se pueden utilizar los mismos de S2. Okay. Entonces, cuando estamos hablando las ventajas de Amazon RDS, es básicamente que primero AWS se encarga de la administración de la infraestructura. Es similar a lo que hablábamos ahora cuando hablábamos de Software as a Service, porque nos permite definir cómo queremos la infraestructura. Decimos necesitamos una instancia primaria que va a ser el writer, necesitamos, según el cálculo que hagamos, podemos definir que necesitamos 3 réplicas para lectura. Y Amazon se va a encargar de hacer el despliegue de esa infraestructura. En caso también de que necesitemos hacer mantenimientos, ellos realizan la aplicación de parches. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es definir cuáles son, por ejemplo, las horas en que queremos que se apliquen los parches, pero la administración se encarga directamente de AWS. También otra de las ventajas de RDS es que no es una base de datos. No hay una base de datos que se llame Amazon RDS. RDS es un servicio que te permite escoger diferentes tipos de base de datos que se pueden ejecutar por debajo. Entonces, cuando tenemos los diferentes tipos de motores que podemos aplicar, vamos a obtener, digamos que vamos a tener como 2 sabores del proceso. Los tipos de motores vamos a tener las versiones Aurora, que son optimizadas para la infraestructura de Amazon, y las opciones que son, como vemos en pantalla, RDS para Postgres, para MySQL, para MariaDB, SQL Server, Oracle y DB2. ¿Qué es lo que tenemos? La diferencia básicamente es que las versiones Aurora son versiones que están hechas específicamente para la infraestructura de Amazon. ¿Qué significa? Que Amazon ha hecho una copia del repositorio oficial de Postgres o de MySQL y se ha encargado de hacer optimizaciones en el código para la infraestructura sobre la cual corren esos motores de base de datos. Las opciones RDS para Postgres, para MySQL son sencillamente la versión oficial del motor del engine corriendo sobre la infraestructura de Amazon. ¿Cuál es la gran diferencia? Las versiones Aurora van a tener un rendimiento mucho más alto
porque están funcionando directamente, saben exactamente cuál es la infraestructura sobre la cual van a correr. Obviamente esto viene que las versiones siempre van a estar mucho más atrás contra la versión oficial. Esto significa, por ejemplo, que si hay una característica en especial que estamos utilizando en Postgres, no sé, Postgres 11, que todavía no ha sido migrada a la versión que tenemos en Postgres Aurora, no la vamos a poder utilizar. Ahora hablemos de los diferentes modos de conectarse a RDS. Podríamos tener el modo básico, que es lo que ellos llaman Amazon RDS, que es donde sencillamente ponemos un endpoint Amazon se encarga de hacer la administración de la base de datos y ellos escalan. Se pueden poner reglas de autoescalamiento para que dependiendo de la carga sube y baje. Ese es el modelo tradicional de conexión para cualquiera de los engines que tenemos. Ahora hablemos de Amazon RDS Endpoint o el custom. Este lo que hace es que nos da un poco más de control sobre la infraestructura. Eso está muy pensado para situaciones en las cuales todos los recursos están desplegados en la cuenta propia de AWS, pero necesitamos comunicarnos con aplicaciones legacy, aplicaciones viejas que están corriendo en otra infraestructura. Y para eso necesitamos poder trabajar directamente con ciertos parámetros, ciertas características que están en esas aplicaciones. Entonces, digamos que es como un link entre ambas, pero no para toda la infraestructura. Y finalmente está Outpost. Esto básicamente es ejecutar la infraestructura de Amazon en nuestro propio data center. Ahora, obviamente esto tiene varias desventajas. Primero es la configuración es bastante compleja. Tenemos que utilizar llaves de encriptamiento para asegurar la conexión entre ambos puntos. Todas las conexiones tienen que ser a través de TLS, SSL. Tenemos que encargarnos también de administración y garantizar que las llaves sean rotadas constantemente. Cuando ya los servicios están en nuestro data center, digamos que van a poder comunicarse con él, van a ser parte de el resto del entorno de AWS. Entonces, digamos que esta es una opción que se utiliza principalmente cuando tenemos aplicaciones que tienen unos requerimientos muy específicos. Por ejemplo, que los datos deben ser almacenados en una cierta ubicación geográfica donde AWS no tiene un data center. Entonces, en ese caso lo que hacemos es que traemos la infraestructura de AWS en nuestro propio data center y lo volvemos disponible para el resto del entorno. Obviamente esto es súper costoso. Ahora, hablemos de cuando necesitamos almacenar datos, pero no utilizamos un modelo relacional. Para eso, Amazon nos ofrece varias opciones. Podemos tener DynamoDB, que es un motor de base de datos NoSQL, que es basado en el concepto de Key Value. Significa que todo dentro de la base de datos va a ser como un gran hash table. ¿Cuál es la ventaja de DynamoDB? Básicamente DynamoDB nos permite utilizar toda la infraestructura de Amazon, lo mismo que hemos estado hablando ahorita. Actualizaciones son parte de Amazon, tenemos autoescalamiento para subir o bajar la infraestructura dependiendo de por ejemplo, de cuánto es el porcentaje de uso de la CPU. Todos los servicios de Amazon vienen con 3 9s de disponibilidad. Entonces estamos hablando de que es relativamente pequeño el tiempo de downtime que vamos a tener durante el año. Y obviamente pues viene con multi-AC y pues todas las ventajas de los servicios administrados directamente por Amazon. Ahora, este servicio es el que nos permite utilizar, como lo decía al principio, algo que se llama un modelo llave-valor. ¿Qué significa? Que siempre vamos a ir a buscar los valores por un ID. Hay unos
tipos de aplicaciones muy particulares donde esto va a ser muy útil. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos tenemos un servicio donde vamos a tener muchos servidores y necesitamos almacenar la sesión del usuario. Digamos que este es un muy buen caso de uso para Amazon DynamoDB porque siempre vamos a tener la ID del usuario y por eso vamos a consultar directamente cualquiera de los servidores, puede ir a consultar el valor de la sesión directamente de DynamoDB. Ahora, ¿qué pasa si no estamos utilizando un modelo llave valor, sino que estamos utilizando sencillamente un modelo NoSQL como para almacenar documentos en formato JSON? Para eso vamos a utilizar otra base de datos que se llama DocumentDB. Listo. DocumentDB, uh-huh. Me paso acá. Vale. DocumentDB es una base de datos también ofrecida directamente dentro de AWS que es compatible con MongoDB. MongoDB, como sabemos, es el motor de base de datos NoSQL para documentos pues, más evolucionado del mercado y nos permite realizar básicamente operaciones directamente en documentos JSON. Entonces, una de las ventajas de DocumentDB es que, igual que DynamoDB es completamente manejado por Amazon, aplica lo mismo. Tenemos autoescalamiento, tenemos gran capacidad de almacenamiento, tenemos APIs nativas para manejarlo. Y una de las partes características de DocumentDB es que en realidad es por debajo una base de datos RDS Postgres que Amazon ha optimizado para que funcione como una base de datos MongoDB. Este tipo de bases de datos documentales son muy útiles cuando no se tienen que hacer relaciones entre los datos. Entonces, por ejemplo, imaginemos una red social donde tenemos que almacenar los datos de post creados por los usuarios. Esto es un muy buen caso de uso para DocumentDB o para una base de datos documental en general, porque cada post sería un documento dentro de la base de datos y si obviamente necesitamos hacer actualizaciones y necesitamos hacer relaciones, lo que hacemos es que normalizamos los datos y los ponemos directamente en el post. La gran ventaja que tenemos con las bases de datos documentales es que son muy eficientes para almacenar datos primero y segundo que el escalamiento puede hacerse de manera horizontal. Significa que podemos agregar muchas más instancias y él automáticamente va a hacer el sharding de los datos dependiendo de cuáles son las claves que definamos. Esa es la gran ventaja de utilizar DocumentDB. Listo. Ahí de pronto aclarar, Amazon ofrece una capa gratuita bastante amplia por si queremos probar primero antes de definirnos por qué base de datos vamos a utilizar. Es una buena opción como para estar seguros cuál es la que nos sirve, si RDS, Dynamo o DocumentDB. Entonces podemos hacer la prueba, puede ser por un mes y ahí ya estamos seguros por cuál nos vamos finalmente. Así es. Listo, esperamos les haya gustado este capítulo el capítulo 4 ya de este tema de AWS. Nos dejan en los comentarios si quieren algún tema en específico y esperamos pues la otra semana a salir con un nuevo capítulo. Adiós. Bye bye.